El caso se abre para conocer qué hacer ante problemas legales o jurídicos. Caso abierto. Conozcamos nuestros derechos y obligaciones en el marco de la ley. Caso abierto. Iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre es un placer estar con todos ustedes. Les habla su compañero y amigo de siempre, el licenciado Juan Parodi Nativitas, desde esa bellísima ciudad de Teziutlán, Puebla. Y bueno, pues ya es viernes, día de caso abierto, y le doy la bienvenida a mi compañera y amiga, una gran abogada, la licenciada María del Rocío Paredes Tejeda. Licenciada. Gracias, abogado. Bienvenidos sean todos ustedes a este programa más, una emisión más de Teziutlán FM 90.9. Gracias a la locutora Gloria Mejía, quien está muy atenta con el programa Sin Barreras, y nosotros iniciamos en este su programa Caso Abierto, que estamos transmitiendo totalmente en vivo. Recuerden, la línea de celular es el 231-113-7790 para todos sus mensajes de texto, algo que les agrade, algún tema que quisieran que se repitiera, algún invitado o algo que puedan sugerir. Nosotros estamos aquí para escucharlos. Sí, ya estamos preparando toda la programación del próximo año, pues ya estamos a vísperas, ¿verdad?, de los últimos días de este pues fabuloso año que pues hay que darle gracias a Dios de que nos ha permitido pues estar aquí con todos ustedes pues semana con semana, sí, ¿no? Compartiendo espacio. Así es, y fíjense ustedes que el próximo año ya nuestro equipo de producción, nuestros directores y subdirectores, bueno, pues estamos pensando en la posibilidad de ya tener un equipo un poquito más completo, y ya el próximo año, primero Dios, vamos a tener WhatsApp, ¿no? Entonces, para todos sus mensajes de texto, todavía hoy no, pero bueno, ya yo espero que para enero ya tengamos esa situación. Les recordamos que todos nuestros programas que estamos en vivo aquí con ustedes se están grabando y se están subiendo a la red. Así que si ustedes, bueno, están en casita, están en el autobús, van en carretera y bueno, no terminan de escuchar este programa, bueno, pueden con calmita en las noches, en las tardes, cuando tengan un tiempecito, entrar a las redes sociales, YouTube, ponen el nombre de su servidor, Juan Parodi Nativitas, Caso Abierto, o al revés, ya vi que también se puede al revés. Pueden poner Caso Abierto, Juan Parodi Nativitas, y automáticamente van a salirle a ustedes todos los programas grabados que hemos hecho a lo largo de todo este año 2014 y 1 o 2 meses del 2013, ¿verdad? Pero que bueno, afortunadamente ya tenemos pues más de 4,000 visitas en nuestra programación, así que bueno, pues gente que les ha gustado, así que esperamos que nos sigan visitando y que vuelvo a insistir que si ustedes no tuvieron la oportunidad de ver este programa, lo puedan ver ahí precisamente. Así es. Muy contenta de estar en este espacio porque el tema que elegimos el día de hoy se llama sucesión intestamentaria. Mucha gente nos pregunta qué hacer cuando llega a fallecer una persona y no deja un testamento, a diferencia de la sucesión testamentaria, en la que obviamente el testador se le llama a la persona que fallece finado de cuyus, para que entiendan un poquito los términos que vamos a utilizar el día de hoy. Y el tema que les comento es sucesión intestamentaria. ¿Qué hacer cuando no se deja un testamento? ¿Ante quién debemos acudir o qué debemos hacer? Porque recordemos que si no hay testamento, entonces se debe de promover ante el juzgado competente, y la ley es quien determinará y facultará a las personas que tienen, en este caso, el carácter de, se le llama el entroncamiento o línea filial, sí, exactamente, dependiendo de cómo se encuentre la situación o en calidad de que se encuentren, en este caso hijos, esposa, si no es esposa, si es concubina y demás. Fíjense que escogimos estos programas porque, primera, este es precisamente el más visitado en nuestra red social. Y en segunda, porque es el que más nos preguntan precisamente, ¿no? Y bueno, además a fin de año sabemos que es una época de reflexión, es una época de mirar hacia atrás, el camino que hemos hecho, el camino que hemos dejado. Y finalmente decimos, bueno, con lo que realmente generalmente no estamos preparados es con nuestra muerte, ¿sí? Más a los que, bueno, ya tenemos hijos, tenemos muchas responsabilidades, y de repente, bueno, ustedes saben, allá en casita, los que ya somos papás, mamás, pues sabemos realmente que la primera preocupación para nosotros son precisamente nuestros hijos. Son, bueno, ¿qué les vamos a dejar? Estamos preocupados por mandarlos a las mejores escuelas, a mandarlos a que tengan, bueno, la mejor educación, a que tengan a darles las mejores armas, los mejores instrumentos para que se defiendan en la vida, ¿no?
Y de repente nos olvidamos un poquito, bueno, precisamente de qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que pasa a nuestro fallecimiento. Bueno, la idea, queridos amigos, de este programa es darles una idea que ustedes tengan allá en casita. Bueno, ¿qué va a pasar cuando Diosito los llame a ustedes y que, bueno, sus hijos queden aquí en la tierra continuando con su vida? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con los bienes? ¿Qué va a pasar con la herencia? ¿No? Entonces es una época de reflexión para que ustedes pues también lo vean allá en casita, si realmente es muy importante que tengamos los documentos en regla. De repente hay gente que nos va a visitar al despacho y nos dicen, licenciado, pues mi abuelo falleció, ya mi papá también ya murió, tengo tías, tengo tíos y pues me dejaron estos papeles, yo tengo posesión del inmueble, ¿qué hago? Y resulta que pues nos damos cuenta que los papeles están pues muy atrasados en su continuidad que se debió de haber hecho, no se denunció la herencia pues del abuelo para que fueran los hijos los que heredaran, los que se repartieran la herencia, y pues resulta que ahora ya fallecieron tíos, ahora hay nietos, en fin, nos vemos con la cuestión de que hay muchas propiedades que se encuentran intestadas, y llamémosle así porque, bueno, los verdaderos propietarios, dueños de esos inmuebles, de esas casas y terrenos generalmente, pues ya fallecieron, y lamentablemente ahí se quedaron los papeles abandonados, dejados, y bueno, pues no se han arreglado, ¿no? Y entonces nos vemos con la complicación de que para hacer los trámites hay que hacer mucho papeleo, y además pues sí, realmente es un poquito costoso, ¿no? Entonces sí es importante que pues conforme van sucediendo los fallecimientos, lamentablemente pues se vayan arreglando los papeles, porque pues resulta que los papás podemos dejarle a nuestros hijos o a nuestros nietos más bien un insinnúmero de problemas que es todavía más complicado. ¿Por qué? Porque ni siquiera vemos que las actas de nacimiento estén bien. Muchas veces nuestros papás, pues si ya somos gente mayor, no tuvieron la prevención de casarse, porque muchas veces nada más se juntaron, y muchas veces ni siquiera por lo ocupado que estaban fueron y nos reconocieron. Y cuántas veces no, pues nos encontramos que al iniciar los trámites, pues les pedimos las actas de nacimiento, ¿no? Lo primero que hacemos es decir, bueno, a ver, ¿cuántas propiedades dejó el finado? Tráigame las escrituras, tráigame las actas de nacimiento, el acta de defunción, y resulta que en su acta de nacimiento pues no aparece que ni fue ni papá ni mamá quien se presentó a registrar al niño, sino fue el tío o la madrina, ¿no? Que ya ven que desde el punto de vista religioso, que incluso hoy 12 de diciembre estamos, bueno, festejando a la Virgen de Guadalupe, para que los que son muy creyentes, un fuerte abrazo a todos los guadalupes, ¿verdad? Entre hombres y mujeres, porque además es un nombre, sí, ¿verdad? Varones que llevan el nombre de Guadalupe. Ajá, sí, está José Guadalupe de Bronco, ¿no? Uno de los más conocidos en el ámbito grupero. Entonces, pues así la situación. Entonces, pues nos encontramos con que a veces desde el punto de vista religioso nos interesa más la madrina y el padrino, ¿no? Entonces queremos que sea la madrina, el padrino quienes vayan y registren a nuestros hijos. A lo mejor ahorita ya no se da tanto, pero hay muchos en los lugares de las zonas rurales donde se da mucho eso. Entonces, quien presentó al niño a reconocer, pues era el padrino, la madrina, el tío, la tía, y también se soporta esta situación porque pues en muchas ocasiones la mamá se veía muy enferma, ¿no? Imagínate cuánta gente actualmente no nace con partos en cesárea. Y en aquellos años, pues ya me imagino, yo me imagino, no sé tú, licenciada, allá en casita, lo que ustedes comprendan hace 50 años, ¿verdad? Que pues difícilmente una mujer aceptaba que naciera su hijo en cesárea. Entonces, pues mucha gente se veía verdaderamente grave. ¿Por qué? Porque para que nazca el bebé tiene que abrir la cadera, tiene que abrir los tejidos, para que por ese conducto pueda nacer el bebé. Imagínate cuánta gente no decía, no, es que tiene que nacer a valor mexicano. Y entonces tenía que nacer el bebé, y bueno, realmente se veía en grave peligro precisamente tanto la mamá como la criatura. ¿Por qué? Porque
aunque los huesitos del bebé son muy flácidos, son blanditos, precisamente para poderse moldar y salir por el conducto que tiene que salir, bueno, finalmente sí se veían graves. Muchas veces la mamá no tenía la salud para ir al registro civil a reconocer a su bebé, y el papá pues preocupado por la salud de la mamá, y entonces era el tío y la tía quienes se presentaban al registro civil a reconocer nuestras criaturas. ¿Cuántas historias tenemos allá, queridos amigos, que no las sabemos y que pues al final nos las llegan a contar nuestros abuelos, pero no tomamos nuestros documentos, no tomamos nuestras actas de nacimiento y decimos, oye, de veras, ¿y cómo estoy yo? Sí, solamente cuando vamos a hacer el trámite para la pensión o algún requisito que nos piden para asegurarnos, es conforme se dan cuenta de los graves requisitos que piden y a moverse. Y a veces ya es imposible porque ya falleció tu papá o ya falleció tu mamá. Y es precisamente cuando dices, cuando encuentras el conflicto, cuando tienes el conflicto encima, es cuando te ponen las pilas, sacas los papeles y vas a ver un abogado. Y muchas veces ya está, ¿no? Sigue todo guardado. Así es. Vamos al primer corte. Regresamos, queridos amigos. No se vayan. ¿Nuestro teléfono? Sí, con todo gusto es el 231-113-7790 para sus mensajes de texto. Seguimos con ustedes, queridos amigos, en este su programa Caso Abierto. Y recuerden, la línea de celular es el 231-113-7790 para todos sus mensajes de texto. Y el tema que estamos tratando el día de hoy se llama sucesión intestamentaria. Así es. Bueno, ¿qué hacemos nosotros los abogados, queridos amigos, para arreglar los papeles de una herencia en la que la persona no dejó testamento? Bueno, en términos muy sencillos, lo que hacemos, queridos amigos, es decirle al juez competente, que generalmente va a ser el juez donde la persona que falleció vivió los últimos años. Dependiendo de cada código de los estados de la República es la competencia, pero la mayoría de las normas establecen que ¿dónde vivió los últimos 2 años la persona? Bueno, ahí donde vivió los últimos años o el último año, bueno, ese es el juez competente. O donde se encuentra el mayor número de propiedades de la persona. Generalmente allí, pero bueno, depende de la ley, ya su abogado les dirá qué juez es competente. Pero normalmente, ahí donde falleció la persona, casi siempre vivió toda su vida, o la mayor parte de ella, y por obviedad, pues ahí dejó todas sus propiedades, así que ese es el juez competente. Entonces hay que acudir al juez competente. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, primero le mencionamos al juez: señor juez, te aviso que el señor fulano de tal, Juan Pérez, pues ya falleció, y falleció tal día a tal hora, por lo que te pido que desde esa fecha declares abierto su trámite para arreglar la herencia. Eso es punto número 1. Para el trámite, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, primero, cualquier persona interesada puede abrir la herencia, desde los probables herederos o un acreedor, entendiéndose como acreedor aquella persona a la cual el finado algo le debía. Una firma, un dinero, no sé, ¿no? Generalmente, por ejemplo, si la persona que ya falleció vendió un terreno a plazos o vendió un automóvil y resulta que, bueno, pues le sorprende la muerte y fallece, bueno, la persona que le compró tiene toda la posibilidad para abrir la herencia y denunciar la sucesión. La persona a la que se le debe dinero también, o también lo puedan ser cualquiera de los herederos. ¿Quiénes son los herederos legítimos? Así más fácil: los hijos y la esposa o esposo que sobreviven, o concubina o concubino. Sabemos de antemano que muchas de nuestras personas allá en casita pues no nos casamos, pero ya vivimos con alguien, vivimos con una pareja. Entonces, a nuestro fallecimiento, nuestros hijos por partes iguales tienen derecho a heredar. No importa si son de nuestro primer matrimonio, de nuestro segundo matrimonio o de mi primera relación. Puede ser que en mi primera relación tuve 2 hijos y nunca me casé, y en mi segunda relación me casé.
o fueron hijos habidos fuera de matrimonio, lo que antes pues la gente decía, eres un hijo natural, como en las novelas, ¿no? Eso sí suena así medio chistoso, ¿no? En realidad la ley no marca ninguna diferencia, queridos amigos, ¿no? Afortunadamente, porque yo siempre he insistido que los hijos finalmente son fruto de un amor, de una relación esporádica, si tú quieres, de una noche de locura, pero finalmente esa noche de locura te trajo como consecuencia ese regalo que Dios te dio, que es la vida de un ser, y que finalmente es parte de ti, es pues un pedacito de carne tuyo, ¿verdad?, que hace precisamente, bueno, pues que sea parte de ti, y bueno, pues tú lo tienes que desear, lo tienes que querer, lo tienes que hacer crecer con amor. Entonces, pues finalmente son nuestros hijos, y aquí no hay hijos legítimos, la diferencia, e hijos naturales. Aquí todos son hijos, y si tú te presentaste y lo reconociste, hay diferentes formas de reconocer hijos. Incluso si tú compareces en una escritura y en esa escritura manifiestas que este niño o esta niña o esta persona es tu hijo, automáticamente, públicamente, ante un documento, estás reconociendo que es tu hijo, y te sirve para demostrar el entroncamiento con el autor de la herencia. ¿Quién es el autor de la herencia? Es la persona que murió, ¿sí? Entonces, mucha gente piensa que solo el acta de nacimiento te sirve para demostrar que eres hijo de una persona, ¿no? También hay actas de reconocimiento que poca gente conoce, que también cuando ya el niño... sucede mucho, por ejemplo, con las personas que de repente tienen una relación no estable. Me acaban de ir a ver unas chicas jóvenes, y que me comentaban, ¿no?, que preocupadas porque a uno de sus niños le habían hecho un examen de ADN y que había resultado negativo. Entonces, obviamente, pues el papá, o el que pensaba que era papá, imagínense cómo se puso, ¿no? Se puso furioso, le dijo, ¿sabes qué? Eres una tal por cual, lo peor, lárgate, no te quiero ver y yo no te voy a apoyar con la criatura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si después con los años se da cuenta que se equivocó el examen y que finalmente ese niño o esa niña que él no pensaba que fuera de él, es de él? Entonces puede con los años, ¿verdad?, decir, bueno, sí entiendo que sí es mi hija, ahora entiendo que fue un error, fue una prueba chafa, por barato me salió caro, ¿verdad? Pensar que, porque sí, también hay pruebas, sí, hay químicos y hay como... Exacto, hay laboratorios chafas, hay laboratorios que te engañan o que no tienen la seriedad que debe ser, ¿no? En todas las profesiones se presenta. ¿Y qué pasa si te engañan? Entonces tú puedes después decir, sí era mi hijo, mi hija, perdón, y entonces en cualquier otro documento, ya sea en un acta de reconocimiento, en una escritura pública, en un documento público, que tenga fe de un fedatario, ¿sí?, aunque suene muy redundante, bueno, ahí ese documento me puede servir para demostrar que esta persona era mi padre o mi madre. Entonces, cualquiera de esos documentos que estamos comentando, queridos amigos, nos sirven para demostrar que yo soy hijo o hija del autor de la herencia y por lo tanto tengo la posibilidad de heredarle. Ya será el juez quien determine si realmente ese documento es adecuado, suficiente para que me puedan declarar heredero. Y vuelvo a insistir, no importa aquí qué tipo de hijo seamos. Si fue hijo de matrimonio, del primero, del segundo, si fui el mayor o el más chiquito, porque mucha gente piensa que el mayor, es que por ser mayor, él debe ser el albacea, él debe ser el que tiene que repartir. Yo no sé de dónde sacamos, obviamente son costumbres que tenemos la gente, de que tal pareciera que el mayor es el que más se tiene que respetar. No, es igual. ¿O que el mayor sale con 2 cerebros? ¿O más masa encefálica? ¿O más masa gris? ¿O cómo? Sí, esto ya viene desde años antecedentes. De hecho, de la época romana también así, el mayorazgo o el hijo mayor era quien tenía la preferencia.
Sí, pero bueno, pero realmente ahí sí debe de haber igualdad, ¿no? Porque tiene la culpa un bebé que sea la última carcajada de tu papá, ¿no? Sí, el último, claro, el último aventón, ¿no? Digo, y el niño nace bien y todo, bueno, pues ¿qué culpa tiene, no? Entonces, no, aquí todos son iguales y todos heredan igual, ¿no? Entonces cualquier documento nos sirve que nos sirva para demostrar el entroncamiento, así le llamamos. ¿Qué significa el entroncamiento? Bueno, la unión sanguínea de parentesco que tenemos con la persona que falleció y a la que queremos heredar. Así empezamos los trámites hereditarios. Vamos a un corte, queridos amigos, regresamos, no se vayan. Estamos con ustedes, queridos amigos, en este subprograma Caso Abierto, y recuerden que estamos hablando sobre el tema de sucesión intestamentaria. Les recordamos el número de celular es el 231-113-7790 para todos sus mensajes de texto. Y, no, perdón por interrumpir, pero estamos fuera del aire poniendo muchos ejemplos de este tema que ahorita se los vamos a comentar. Sí, me gustaría, platicábamos hace un momento fuera del aire, la licenciada María del Rocío Párez Tejeda y su servidor, que pues la vida no es exactamente justa, ¿no? La vida de repente es injusta, pero bueno, yo creo que tienes que tener una visión muy amplia. Tú me platicabas algo muy interesante, licenciada, que me gustaría que lo platicaras al aire. Sí, con todo gusto. Es un ejemplo que es de la vida real, que por ejemplo los papás, en este caso es de una ranchería, los hermanos, los mayores, son como 12 hermanos, pero los mayores compran un inmueble y ellos son los que empiezan a construir hasta que queda una casa. De ahí, como le dan en compraventa o a la mamá, le dejan que ella pueda disponer de ese inmueble. Entonces la mamá lo que hace no es poner el nombre, no es poner la casa a nombre de ella, ni de los hijos mayores ni de los más chicos, sino de los hijos medianos. Y con el tiempo, cuando llegan a crecer, pues las personas que apoyaron para construir ese inmueble, pues ya no pueden ni entrar a la casa, porque resulta que el hijo más chico se apropia del inmueble, toma posesión, no deja entrar a los demás hermanos, y pues dices, ¿qué hago, no? Estuve trabajando, o los mayores, que ni siquiera son los que aportaron el capital, pues ni siquiera pueden entrar, tienen problemas con los hermanos, el inmueble lo dividen en dos partes y pues es complicado porque los titulares son otros y estaban esperando que llegara la mayoría de edad para que pudieran disponer de los inmuebles, y por ejemplo ya que adquirieron la mayoría de edad, pues qué pasa cuando los dos propietarios que son hermanos pues empiezan a tener confrontamientos. Más que nada porque en ese inmueble ya ven que muchas veces se les construye en la parte de arriba, entonces viven otras personas que tampoco no son propietarios y es ahí a donde ya empiezan los roces. Sí, efectivamente eso sucede mucho cuando de repente la pareja se junta o se casa. Obviamente pues normalmente inicia sin nada, ¿no? Hasta una cuchara, un plato te hace falta. Y empiezan a nacer los niños, y efectivamente los niños, los más grandes, los mayores, hombres y mujeres, normalmente pues sufren más carencias, más, digamos, una vida más difícil, y trabajan y ayudan al matrimonio a pues, hacer una casa, hacer un departamento, un patio, comprar otro terrenito, etcétera, ¿no? Y por eso es que muchos de los hijos, y efectivamente tienen mucha razón, normalmente llegan al despacho y nos dicen, es que licenciado, yo ayudé a mis padres a construir esa casa, ¿no? Pues sí, desafortunadamente, por eso le decía yo a la licenciada, la vida no es exactamente justa, ¿no? Muchas veces a nosotros los hijos mayores nos toca trabajar más para que vean a tus padres mejor, porque finalmente pues nosotros también nos juntamos, nos salimos de la casa, hacemos nuestra vida, y bueno, la ilusión de nosotros no se halla en casita, ¿no? De niños muchas veces vemos a nuestros padres llorar o lamentarse o sufrir por la humildad con la que vivimos. ¿Y qué te imaginas? Yo soñaba de niño comprarle a mi madre una casa con alberca, ¿no? Al final él fue un niño, porque bueno, yo soy nacido en una gente humilde, mi padre era carpintero,
Y bueno, pues realmente vivíamos en una casa muy, muy pequeña, ¿no? Entonces, después fallece mi padre y bueno, pues sí, nos las vimos duras, ¿no? Entonces, bueno, mi sueño de niño era trabajar, vaya, claro, es un sueño porque es fácil soñar y imaginarte que fácilmente cuando seas adulto vas a trabajar para hacer una casa con alberca, ¿no? Cuando finalmente te haces adulto y te das cuenta lo que vale el valor del dinero y que para juntar, no sé, 100 pesos que tienes que trabajar mucho para juntar una pequeña cantidad, dices, no, pues para hacerlo esto, no, va a ser muchos años. Y bueno, generalmente se queda en eso, ¿no? En sueños. Pero sí muchos de nosotros trabajamos duro para que vean a nuestros padres mejor. Y efectivamente lo que sucede es que al final nosotros nos vamos, hacemos nuestras vidas y nuestros hijos, nuestros hermanos menores, que son los que se van quedando con nuestros padres, son los que normalmente se quedan hasta con nuestro trabajo y efectivamente con nuestro esfuerzo, ¿no? Pero bueno, compañeros, amigos, eso es parte de la vida. Allá afuera es la realidad, con mucho acierto la licenciada Rocío lo comenta. Y bueno, pues también dentro de la herencia es muy difícil. Fíjense que en familias muy numerosas sí vemos que hay mucha complicación. Normalmente nosotros nos damos cuenta que cuando arreglamos asuntos en donde hay más hijos, en donde tenemos que lidiar con más gente, es más complicado. Porque hay hermanos muy nobles y que te dicen, no, mira, hermanitos, no, yo no quiero nada. Tú sabes que mi madre, con los estudios que me dio, me voy por bendecido. Lo que se quedó, lo que dejó mi papá y mi mamá, repártanselo. Y hay también quienes dicen, no, hermano, no, hermanita, ya sabes que a mí mi mamá me dio mi terrenito, yo ya construí mi casa, hermanita, tú estás más amolada, hermanito, tú estás más amolado. No, repártanselo ustedes. Pero hay gente que es lo contrario. Y hay gente que ya me dieron y yo se lo di a uno de mis hijos. Y yo quiero, y cuando se abre la herencia vuelvo a levantar la mano y decir quiero de nuevo, ¿no? Y aunque vea yo a mi hermana amolado, no me importa, o sea, yo quiero más y quiero más. Déjenme decirles que esa gente que ambiciona, y yo no sé, yo soy creyente, pero algo sucede, yo lo te comentaba, licenciada María del Rocío, en las juntas que tenemos nosotros como abogados, en las reuniones del despacho, de repente yo les he comentado a mis compañeros, algo pasa en la vida, porque aquella gente que es más justa, los asuntos se tramitan más fácil, como que algo pasara, que una fuerza extraña dijera, esto va más fácil, más rápido, como que todo se tramita rápido y fácil. Y en asuntos en los que vemos que algo extraño, algo raro pasa, se atoran, ¿no? Entonces, yo no sé si es casualidad o justicia divina, así es, o justicia divina, pero no pasan las cosas exactamente como uno quisiera, ¿no? Entonces, bueno, ese es parte del trámite, queridos amigos, de la herencia. Y bueno, ¿qué sigue? Una vez que se ha abierto la herencia, se presentan inventarios y avalúos. Dentro del mismo trámite, cuando se inicia la herencia, generalmente la normatividad nos establece y nos obliga que, primero, hay que avisarle al juez cuántos más herederos dejó. Es decir, si hay más hermanos, señor juez, te aviso que hay 5 hermanos más. Estos se encuentran uno en México, otro en Guadalajara, otro en Puebla, otro en tal lugar, y te señalo los domicilios para que tú ordenes a quien deba hacerlo, le notifique la existencia del juicio y se presente a reconocer, a que presente sus papeles de hijo y pida que se le reconozcan sus derechos. Otro requisito que tenemos que hacer es presentar los inventarios y avalúos. ¿Qué significa? Un inventario, la misma ley establece, ¿no? De todo, desde alhajas, documentos importantes, cuentas de banco, semovientes, que nosotros le llamamos, que son los animales, ¿no? Porque también a veces hay mulas, hay ganado, hay vacas, hay chivos, hay borregos, hay gallinas, hay pollos, bueno, en fin, ¿no? Normalmente no existe, no son de trámites, ¿verdad? No hacemos trámites de pollos, ¿no? Pero si los hay, si los dejan. Pero en la ley sí lo establece, o sea, no dice pollos, pero dice semovientes, ¿no? Es decir, hay gente que
deja ganado, deja animales, ¿no? Y bueno, imagínate 500 cabezas de ganado, pues ya no es cualquier ganado, ya es un buen, ¿no? Es un patrimonio. Claro, es un buen patrimonio que si tú lo multiplicas por lo que vale cada vaca, bueno, pero la misma ley va estableciendo la lista de lo que hay que precisamente enlistar, ¿sí? Ese es el inventario, alhajas, cuentas de banco, pinturas, por ejemplo, pinturas, ¿no? Cosas que a lo mejor que uno piensa que no tienen valor. Bueno, si hay cosas que un cuadro, ¿no? Que a lo mejor uno puede decir, ay, qué cuadro tan feo, ¿no? Pues sí, pero para ti, pero para esta persona que lo compró y además en una subasta y vale 2 millones de pesos ese cuadro, bueno, pues también ahí hay objetos de gran valor, ¿no? Y obviamente, pues lo más común, que es lo que casi siempre se inventaría, es los inmuebles, casas, terrenos, y bien lo dice la licenciada Rocío. Los inmuebles en litigio, que también entran dentro del inventario y se le hace saber al juez para que sepa. Sí. ¿Qué pasa si nuestra persona que falleció estaba peleando un terreno, estaba peleando una casa y estaba a punto de ganarla? ¿Sí? Entonces, lo mismo sucede. Entonces, también entran dentro de los inventarios los bienes litigiosos. Si ya lo perdió, bueno, pues ya automáticamente está fuera, ¿no? Y los inmuebles, y también la misma ley establece el valor de estos, es decir, cuántos son, cuáles son y cuánto valen. Entonces hay que contratar un ingeniero o un arquitecto, generalmente debe ser un arquitecto evaluador, quien nos diga, va a la casa, va al terreno, lo ve, saca fotografías y lo evalúa, ¿sí? Es decir, hace un avalúo de cuál es el costo del inmueble. ¿Para qué? Para que todos los demás herederos sepan cuál es el valor y si no están de acuerdo, lo puedan impugnar. Hay trámite para poder impugnar, que decir, señoría, es falso que este terreno que nos ha tocado también, ¿no? Que de repente hay hermanos que no están, ahora sí que están en contra de unos a otros y dicen, no, a ver, este terreno no lo inventarías porque este terreno me lo donó mi mamá en vida. Y entonces se debe inventariar ese terreno que te lo dio en vida, en realidad no. Si ustedes están conscientes que en vida papá o mamá o el autor de la herencia, puede ser el abuelo, te donó ese terreno, ahí lo que tienes que reclamar es un otorgamiento de contrato. Pero tienes que establecer en el inventario, incluso si algunos bienes ya se vendieron. Por ejemplo, hay hay terrenos grandes que el difunto los notificó en vida. O sea, mandó a traer un arquitecto y dijo, no, pues la verdad es que esto está creciendo, voy a lotificar este terreno. Y el arquitecto le hace el proyecto y queda en lotes todo el inmueble. ¿Qué pasa si de esos 20 lotes vendió 5? Bueno, cuando fallece, ¿sí? Hay que establecerlo también claramente, su señoría, el autor de la herencia fue propietario del inmueble ubicado en tal lugar, cuyas medidas y colindancias son estas. Sin embargo, preciso que de este inmueble fue lotificado y de los lotes el difunto todavía logró vender 5 a fulano, sutano, perengano, ya estableciéndose incluso si logró firmar las escrituras o no. Porque si tú estás consciente que sí vendió, pero no le dio tiempo a firmar las escrituras, también lo debes de establecer así. ¿Para qué? Para que cuando los documentos se vayan a la notaría, los herederos firmen esas escrituras. O se pongan de acuerdo quién va a ser el encargado de firmar la escritura a favor del comprador, que generalmente será el albacea. Pero una vez que ya se hayan declarado los herederos. Fíjense cuántas cosas pueden pasar en lo que es la herencia, ¿no? Desde bienes litigiosos, desde terrenos que fueron vendidos en vida por la persona que ya falleció y que no fueron escriturados. Hemos visto asuntos de gente que nos han ido a ver que las herencias están atoradas. Oiga, licenciado, es que mi asunto tiene 3 o 4 años y no sale, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el abogado que llevaba el asunto no aclaró nada de eso. Y no sabía, y entonces metió el inventario y no hizo la aclaración adecuada de todo este tipo de situaciones.
¿no? Entonces, hay que aclararlo, queridos amigos, ¿por qué? Porque va a llegar un momento, una etapa, también se mandan oficios al registro público de la propiedad para que estas oficinas informen cómo quedaron los inmuebles, si efectivamente hay inmuebles a favor de la persona que ya falleció. También se mandan oficios a México, a Puebla, a Veracruz, si dejó testamento o no la persona, ¿sí? Y finalmente, una vez que pasa toda esa etapa, el juez tendrá que declarar quiénes lograron demostrar el entroncamiento, la relación de parentesco con la persona que ya falleció, y los declarará herederos. Y dentro de esos herederos, ya sea que ellos elijan al albacea, o el juez tendrá que nombrar entre ellos, si es que no se ponen de acuerdo, al albacea. Y en muchos de los trámites, también antes de la declaración de herederos, por eso hablaba yo del inventario y avalúo, se pone a la vista de todos los que se presentaron. Se le da un término generalmente de 5 días, 8 días, depende del estado donde estemos, pero se le da, le decimos nosotros, se pone a la vista, es como si sacáramos el objeto, aquí tengo la diosa de la justicia, y lo ponemos aquí en medio de la mesa y decimos, a ver, véanlo todos, véanla, es una estructura de cobre o es una estructura de metal, tiene cadenitas, tiene una espada, este es el terreno, está en estas condiciones, mi padre, mi madre vendió estas fracciones, de eso se recogió este dinero, etc. Si ustedes están de acuerdo, se aprobará el inventario y el avalúo. Si no están de acuerdo, entonces ustedes tendrán el derecho para impugnar ese avalúo y decir, a ver, espérame, lo que tú dices es falso. Este terreno que tú dices que vale 100,000 pesos, no es cierto que valga 100,000 pesos. Ese terreno mínimo vale 1,000,000 de pesos. ¿Por qué tú dices que vale 100,000? Y entonces yo nombro a mi perito evaluador, yo que estoy inconforme, y se hace un trámite especial para determinar respecto a lo que se impugnó si es cierto o es falso, que vale más o que vale menos. Por eso es que en muchas ocasiones los trámites sí también pueden tardar un poquito cuando no estamos de acuerdo exactamente, pero si hay 10 herederos y uno solo no está de acuerdo, es suficiente para que esto se vaya a un largo proceso. ¿Por qué? Porque con cada una de las etapas del procedimiento se le va notificando a todos los que se presentan, a todos los interesados, para que manifiesten lo que a su derecho corresponde. Sí, es muy cierto. Hay veces que algunas sucesiones tardan meses, un año quizá. Hay algunas que en el despacho se llevan, que ya estoy haciendo la cuenta, ya lleva 28 años que no se ha podido solucionar, pero no es por falta de continuidad o por alguna cuestión que esté parada, sino porque, como bien lo comenta el abogado, a veces faltan ya los titulares, y quien entran en este caso pues son los sobrinos, otros familiares que pues ya murieron sus padres, entonces entran ellos y pues se va haciendo más grande el asunto y pues no se le puede dar continuidad a esto. Sí, nosotros tenemos en el despacho una herencia que se inició en 1986, porque es de ese año el expediente. Nosotros no la iniciamos, porque digo, en esa época estábamos chiquitos, ¿no? No la iniciamos, pero curiosamente ellos iniciaron esa etapa y ahí lo dejaron muchos años, como 10 años. Yo no sé si no se pusieron de acuerdo, pero lo dejaron ahí como congelado el asunto. Después se dieron cuenta lo importante que era arreglar sus papeles y volvieron a iniciar. Empezaron en conflicto, ya fue cuando entramos nosotros, hace ya algunos años, no sé, unos 10 años. Iniciamos nosotros con tratar de continuar con la herencia, y resulta que ya estaban las personas grandes, los hijos, que entraron a tramitar precisamente la herencia de sus padres. Pues aún así los hijos ya eran hijos de 70, 75 años, y muchos de ellos ya murieron. Obviamente, al fallecimiento de cada uno de ellos, se tiene necesariamente que abrir la herencia de ellos, de los que ya murieron, para que sean sus herederos los que lleguen a esta herencia. Y entonces, bueno, sí ha sido una etapa así como que la hemos tenido que seguir hasta las últimas consecuencias, porque además no se ponen de acuerdo en el reparto de un terreno que, bueno, que además es muy céntrico por eso, ¿no? Porque vale mucho, vale millones, y entonces de repente no se ponen de acuerdo qué fracción me toca a mí. Y es que todos quieren la calle, ¿no? Normalmente es un terreno
que pues está, creo que mide como 15 metros de frente y mide como 80 de fondo. Entonces todo el mundo se pelea lo del frente. ¿Por qué? Porque están viendo la posibilidad de poner locales comerciales ahí. Entonces se ha seguido, ya estamos en las últimas, yo creo que posiblemente en 2 o 3 meses ya se cerró definitivamente el asunto, porque ya se presentó lo que llamamos nosotros en las últimas etapas proyecto de partición, que es que el albacea presente al juez el proyecto de cómo se tienen que repartir las propiedades de acuerdo a, al valor del terreno fraccionado, que eso es muy importante. Por ejemplo, no puedes decir vale lo mismo un terreno frente pero es grande de fondo. Obviamente no tiene el mismo valor el que está hasta atrás que el que está en el frente. Entonces se le pide al arquitecto que haga un proyecto en términos de repartir de manera equitativa el inmueble. Es decir, si te va a tocar el frente, bueno, te va a tocar más pequeño, el área de terreno es menor, y si te va a tocar hasta el fondo, va a ser mayor. Y además tienes que hacer, para que a todos les toque, un área de servidumbre de paso que dé servicio a todos los que van a quedar adentro, pero una servidumbre de paso que sea además viable para que todos disfruten la propiedad. Parece nada, pero tiene su chiste, ¿no? Tiene su chiste, y se presenta igual, ese proyecto de repartición se presenta a todos los herederos, y ellos tienen 10 días en este caso para que vean ese plano, para que vayan, para que chequen con su arquitecto y vean si les conviene. Finalmente, si les conviene, ya dirán, bueno, ya no digo nada, estoy de acuerdo. El juez aprobará ese proyecto, se mandarán los papeles al notario para que ya cada quien haga su escritura. Pero si yo no estoy de acuerdo, digo, no, es que ya me mandaron hasta atrás, ya ni la muelan, yo desde el principio había yo platicado con ustedes que quería yo el frente, y bueno, puedo decir, no estoy de acuerdo, y entonces impugno, ¿sí? Por ejemplo, nosotros hemos impugnado cuando vemos que el terreno está repartido de manera igual. Pues, ¿cómo? Si a mí no me tocó en la calle, entonces en la parte de atrás seguramente me tiene que tocar más. Entonces no es equitativo, es igual, pero no es equitativo. ¿Por qué? Es que son 400 metros, le tocó a cada uno. 400 metros cuadrados le tocó a cada uno, sí. Pero tú no estás considerando que a mí me tocó hasta el fondo. Entonces, están iguales los terrenos, pero no es equitativo y proporcional. Entonces, una repartición debe ser equitativa y proporcional. Acá yo les aconsejo, queridos amigos, que siempre tomen en consideración que pues un poquito los valores, y a veces sentarse a la mesa, bueno, no a la mesa, ¿no? Sentarse y estar en la mesa del diálogo intentando solucionar y llegar a un buen arreglo. Nosotros tenemos un dicho que decimos, más vale un mal arreglo que un buen pleito. ¿Por qué? Porque en el pleito, pues lo que ha pasado con esta gente, ¿no? Muchos ya murieron y ni siquiera disfrutaron de las propiedades, ¿no? Se siguen peleando los hijos y ahora los nietos. Pues sí. Mensajes. Sí, con todo gusto. Dice, ¿qué pasa cuando hay juicio y el demandado no se presenta después de varios avisos y se cambia de domicilio con frecuencia para no ser notificado? Gracias. Bueno, ahí, queridos amigos, siempre los códigos procesales siempre establecen qué vamos a seguir, cuál es el camino a seguir cuando el deudor o el demandado no se presenta. No podemos estar esperando, ¿no? Obviamente la obligación solamente es de llamarlo a juicio. La obligación es la primera notificación, se le dice, señor, usted está demandado, tiene usted que presentarse, y dentro de sus obligaciones procesales está señalar domicilio para recibir notificaciones en el lugar del juicio, nombrar un abogado, ¿sí? Y, en pocas palabras, ubicar para que a ti se te notifique. Si tú no cumples con ese requisito, automáticamente lo pierdes, y entonces el juez, a través de su personal, te estará notificando afuera del juzgado. Normalmente le llamamos nosotros estrados, tabla de avisos, publicaciones, ahí donde hay una tablita especial donde sacan todos los anuncios, ahí se le notifica. Si vas o no vas, ese es tu problema. Por eso se te está pidiendo, se te notificó. Claro, por eso es que la primera notificación debe ser con muchos requisitos. ¿Cuáles? El diligenciario, el fedatario público que va,
tiene que cerciorarse previamente de que es tu domicilio y que ahí habitas. Puede cerciorarse con los vecinos, tiene que preguntar con la persona que habita ahí, tiene que tocar la puerta, tiene que cerciorarte que ahí vives. Si no te encuentra ese día, te tiene que dejar un citatorio, con muchos requisitos. Si al otro día regresa y no estás, entonces él te notifica con la persona que esté presente en tu domicilio, con un vecino, o te deja un aviso en tu puerta. Si tú, a pesar de eso, tú no te presentas, es tu problema. Estás perdiendo la posibilidad de contestar y de ejercitar tus derechos. Mucha gente dice, no, es que, pues sí, pero señor, tiene 3 meses que le notificaron, no hizo usted nada, pues ya perdió sus derechos. Entonces, pues por eso es que es importante, queridos amigos, qué buena pregunta, los felicito, que cuando te llega un citatorio, ve y acude a un abogado, que te asesore. Habrá citatorios que no tienen trascendencia, que no son importantes, pero habrá citatorios que sí. Y como ustedes no saben, como los médicos, tú vas a ver a un médico, oiga, me salió una roncha aquí, una mancha. Pues tú puedes decir, seguramente se me va a quitar. A lo mejor es que comí camarones ayer y me estoy intoxicando. Y si hice otra cosa. Entonces no hay como que vayas a un médico, te cerciores y te diga, sí, no, es esto. Pero si tú lo dejas pasar, como mucha gente que nos ha visitado en el despacho, que ya va cuando la van a desalojar, cuando le van a quitar su casa. ¿Por qué? Pues es que no pensé que fuera importante, es que pensé que me tendría que llegar 3 citatorios. Eso es muy común, queridos amigos. Yo no sé si hace muchos años era costumbre que se mandaran 3 citatorios y que en 3 citatorios tenían tiempo. Ajá, entonces, espera el segundo. Si no llegó el tercero. No, ahora esto ya no existe. Aquí en muchos asuntos nada más mandamos uno. Si no te presentas, incluso puede ir la policía por ti. Entonces, hay que saber, porque puede ser la persona normalmente no sabe qué tipo de citatorio le puede llegar. Ahora, por ejemplo, lo que son asuntos penales, licenciada que tú eres especialista, Casa de Justicia te manda a un citatorio y tienes que presentarte con un abogado. No te presentas, es orden de aprehensión. Sí, es muy cierto. Entonces hay que tener cuidado. Sí. Queridos amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos en esta estación de Teciutlán FM 90.9. Muchísimas gracias a todo el equipo que está con el licenciado Miguel Ángel Vargastino en el equipo de producción, al director, al licenciado Ernesto Marín, a toda la gente que nos acompaña en este día y principalmente a ustedes. Un fuerte abrazo, que se la sigan pasando muy bonito en este día tan especial y fin de semana. Así es, los dejamos con Manuel Mondragón en Teciutlán FM Noticias. Les mando un abrazo, se les pide su amigo de siempre, el licenciado Juan Pardo de Nativitas. Nosotros estamos en la ciudad de Teciutlán, Puebla, adelantito del Hospital Guadalupano, es la avenida Juárez 207. El teléfono es el 31-224-20, que Dios los bendiga. Por hoy, el caso se cierra. Caso abierto. Programa de asesoría legal y jurídica en un lenguaje directo y claro. Caso abierto. Una producción de 90.9. Siente el amor por Teciutlán FM.